Hoy tenemos a cargo este tema tan importante de la importancia del donante voluntario y el rol de los promotores de la donación de sangre, que estará a cargo de la licenciada Belinda. Ella es tecnólogo médico con especialidad, con una segunda especialidad en hemoterapia y banco de sangre. Es coordinadora también de las campañas de banco de sangre, el doctor Julio Avidal Escudero, e integrante del COE del Hospital Cayetano Heredia. También es investigadora y conferencista en hemoterapia y en banco de sangre. Bienvenida, licenciada Belinda. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto hablar de un tema muy importante que es la donación voluntaria de sangre, más ahora que mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, Así es. a vísperas de esta gran celebración, pues hablar de la importancia del donante voluntario, ¿no? Y el rol que cumple cada promotor dentro de los bancos es muy importante. No sé Perfecto, licenciada Belinda. ¿Nos podría compartir también su presentación? Voy a dejar de compartir para que nos pueda y también indicarle un poquito más, me parece, la voz en el micrófono para que se le escuche más fuerte, más claro y que salga también la grabación completamente limpia. A todos los que están conectándose mientras la licenciada Belinda está por compartir su presentación, les damos nuevamente la cordial bienvenida a este webinar totalmente gratuito con este tema tan interesante y tan bonito que lo va a dictar la licenciada Belinda. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta sesión. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y pues comencemos, ¿no? Con este tema tan importante. Yo quise comenzar con estos hechos que nos ocurren a nosotros todos los días en los bancos de sangre, en los hospitales. Siempre hay una persona que llega y nunca tiene familiares o viene de provincia y no tiene familiares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él va a recurrir a las redes sociales, va a recurrir a los medios de comunicación para conseguir donantes de sangre. Y eso causa de que empiecen a comunicarse con él los famosos comerciantes de sangre, ¿no? Y eso se vuelve cada vez más recurrente o se vuelve del día a día en los bancos de sangre, en los exteriores del banco de sangre. Entonces, nosotros estamos encargados de promover la donación voluntaria para evitar el comercio de sangre. Entonces, mientras la ciencia empieza a trabajar sobre la cura y la prevención de enfermedades, hay algo que podemos hacer para que la historia que les acabo de comentar no se repita. La concientización sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual. Toma de conciencia que implica el conocimiento tanto de leyes y normativas como de los motivos que hacen de la transfusión sanguínea un recurso y algunas veces único para la recuperación de la salud. Sabemos que la sangre no se fabrica, por eso hay que donarla. Los componentes de la sangre, nosotros sabemos muy bien que son tres de suma importancia en los bancos de sangre: los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, ¿no? Entonces, dentro de estos tres hemocomponentes, hay pacientes que lo requieren día a día. Las barreras para la donación de sangre voluntaria altruista. Barrera 1, una barrera cultural. Hay poca responsabilidad comunitaria. La donación en la mayoría de los países latinoamericanos, con excepciones ejemplares, tienen una base de motivación filial, individual o de amistad, que depende de las circunstancias en general donde se dona sangre, llegando a un familiar o a una amistad que lo necesite de manera urgente, con poca intención de solidaridad, a menos que exista una gran motivación, quizás desastres naturales o provocado con muchas víctimas. A lo que queremos llegar es lo siguiente: que estamos acostumbrados a donar de manera no voluntaria, sino que vamos a los bancos de sangre a donar de una manera dirigida, es decir, vamos a donar para un paciente, ¿sí? Y este tipo de donaciones muchas veces no es la más factible, porque con tal de que el paciente tenga sangre, nos van a mentir. Y
Estas mentiras conllevan a que los resultados de tamizaje o evaluación de la sangre salgan con alguna ITS, ¿no? Reactivos a alguna ITS. Entonces, esto nos complica un poquito más para nosotros. En cambio, el donante voluntario es una persona que no está condicionada, no está exigida a que done para un paciente determinado. Por ende, no nos va a mentir. La OMS, la OPS nos dicen que la sangre más segura es la del donante voluntario. Y esto es muy cierto y está comprobado, porque cada campaña que nosotros realizamos o cada vez que nos visita un donante voluntario, nos sale cero reactividad. Eso significa que el donante voluntario está consciente del estilo de vida que lleva y por ende, como no está condicionado, no tiene por qué mentirnos. Otra de las barreras culturales son los factores que van a juntarse para formar parte de estas barreras, ¿no? La información que se orienta a la donación como salvadora de vidas, actos heroicos y de necesidad ocasional. En realidad, esto no es de necesidad ocasional, es de necesidad de todos los días, porque sangre se necesita todos los días. Y es aquí la frase que yo voy a recalcar. Hoy día tú puedes ser paciente, perdón, donante, como mañana tú puedes ser paciente, ¿no? Es decir, hoy día tú puedes ser donador, como mañana puedes ser receptor. Entonces, esto es un círculo prácticamente, ¿no? Y hay que tomar conciencia de que emergencias hay todos los días, urgencias hay todos los días, pacientes que lo necesitan hay todos los días. Muy pocos reconocen una satisfacción moral o espiritual al donar sangre o ser un donante habitual, y algunos promueven todo lo contrario al prometer, eh, ¿cómo se llama? Contribuciones o retribuciones o reembolsos cada vez que donan, ¿no? Estos son los famosos comerciantes que siempre están cobrando. Y esto se ha vuelto como una barrera cultural porque yo les cuento como experiencia, el día de ayer tuve una campaña y jóvenes se acercaban y decían, ¿cuánto van a pagarnos por donar? ¿No? Pasaba otro grupo de jóvenes y decía, ¿cuánto pagan? Entonces, ya prácticamente es una gran barrera porque estamos hablando de jóvenes entre 18 a 20 años, ¿no? Que ya están pensando en que tienen que cobrar por algo que es necesidad de la sociedad prácticamente. De igual manera, hay la falta de reconocimiento social a los donantes de sangre. Muchos hacemos campañas, promovemos la donación voluntaria, pero muy pocos son los que reconocen a los donantes voluntarios. Hoy en día, ya se está reconociendo de manera frecuente en muchos de los bancos, pero sería bueno que lo hagamos en un 100%. Y de igual manera hay falta de coactividad o exigencia para cumplir el requisito de hospitalización, cirugía, etcétera. Entonces, a veces los médicos cometen ese gran error, ¿no? Al decir, si no hay sangre, no te opero. Si no hay sangre, no te puedo hospitalizar. Y realmente eso hace que los familiares, en su desesperación, empiecen a buscar donantes donde no deben buscarlos, es decir, llamando a los comerciantes. Mito sobre tus consecuencias. Existen diversos temores. Algunos son infundados y otros reales, ¿no? El miedo a las agujas, por ejemplo. Y este es un error que cometemos siempre. Las que somos mamás, por ejemplo. Si no comes, te llevo al médico que te ponga una inyección. Si no comes, te llevo al hospital para que te pongan una inyección. No todo lo ven inyección las mamás cuando estamos criando a los hijos. Entonces, eso, cuando el niño va creciendo, va generando un miedo a las agujas, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que ser conscientes de que lo que decimos a veces tiene consecuencias más adelante. El miedo a la sangre, el miedo a infectarse con agujas reutilizadas. Aquí es donde nosotros les explicamos que todo el material de campaña, todo el material que se usa para la extracción de sangre es totalmente estéril y de un solo uso. Y es más, nosotros delante de ellos a veces no les decimos, mira, para que tú nos creas, estamos cortando la aguja, la estamos eliminando y esto no se puede volver a reutilizar, ¿no? Hay personas que tienen miedo a desmayarse, a debilitarse o perder
en algunos casos siempre nos preguntan a los varones, ¿no? ¿Y voy a poder tener relaciones después? Entonces, hay muchas cosas que involucra esto, ¿no? Inclusive la parte de lo que viene a ser la religión. Entonces, nosotros empezamos a conversar con las personas que nos hacen preguntas sobre los mitos que suele haber en la donación voluntaria de sangre, ¿no? Hay uno que es bien, bien básico, dice, ay, vengo a donar porque quiero adelgazar, ¿no? Y a veces causa risa, ¿no? Voy a donar unos litritos para bajar unos kilitos, dicen. No, y ahí también les explicamos. Ahí viene la contraparte. Si yo dono, voy a engordar. Hay personas que solamente han donado una sola vez en su vida, ¿no? Y se sobrealimentan de ahí en adelante. Han pasado 20 años y han donado hace 20 años y dicen, no, yo doné hace 20 años y engordé. ¿Y cuántas veces viene donando? No, solamente una vez. Mire cómo engordé. Entonces, eso también hay que aclararlo, ¿no? A veces uno piensa que al donar sangre una sola vez tiene que sobrealimentarse siempre, pero aquí viene pues la preparación que tienen los del banco de sangre y la preparación que tienen los promotores para poder educar. Hay muchos que nos dicen, mi sangre es muy común, mi sangre no la necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error en los bancos de sangre de, hacer, de poner ciertas barreras también los bancos de sangre. No, solamente aceptamos O, sea o positivo o negativo, ¿no? Pero yo no puedo negar la sangre de un donante voluntario que viene siendo grupo A, siendo grupo B, siendo grupo AB, ¿no? En mi caso, lo que nosotros les decimos es todos los grupos son bienvenidos. El banco de sangre sabemos que tiene su protocolo porque a veces se empieza a estoquear con los grupos A, con los grupos B, pero eso no depende del banco también, depende de los médicos que lo solicitan. Y aquí también hay un gran error médico, y es lo que hemos visto muchas veces, es que para que el médico, ¿cómo se dice?, eh, asegure la transfusión, asegure la operación, pide O, para no sufrir riesgo alguno. Entonces, hay que también conversar con el personal hospitalario y hacerle entender que se hacen hoy en día, pues, y siempre se ha venido haciendo las pruebas de compatibilidad, ¿no? Para que no haya riesgo más adelante. Barreras para lograr las metas del 100% de la donación voluntaria. Vamos a ver cuáles son las barreras. Falta de información y conciencia social de la necesidad de sangre. Falta de acción de los bancos del Estado y organismos de coordinación y control en poner punto final a la donación de reposición. Escasa publicidad o mal orientada, culpando a la comunidad de la escasez de sangre y reforzando la creencia de tener que ser un superhéroe para ser donante de sangre. Muchos decimos, estamos buscando superhéroes, ¿no? Pero en realidad no, estamos buscando personas que sean conscientes y que donen sangre. ¿Por qué? ¿Conscientes a qué? A que sangre se necesita todos los días. Hay que tener en cuenta algo muy importante y nunca olvidarlo. Nosotros como banco de sangre trabajamos con la sociedad y para la sociedad, ¿no? Y veámoslo de esta manera. Nosotros como banco de sangre somos el corazón del hospital. Si este corazón no tiene sangre, va a dejar de latir. Y eso es lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Empieza la pandemia, empieza a bajar la donación de sangre, los bancos empiezan a desabastecer y no había cuándo hacer las operaciones o cómo transfundir a los pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿no? A las emergencias no había sangre. Entonces, ¿qué es lo que empezábamos a hacer? Empezábamos a salir a las calles a buscar donantes voluntarios de sangre. Es decir, empezamos a hacer las campañas de manera más frecuente. Entonces, hay que empezar a tomar un poquito más de conciencia. ¿Qué se puede hacer para lograr la autosuficiencia? Primero nosotros, si vamos a trabajar con un banco de sangre, como promotores, por ejemplo, o como donantes y promotores a la vez, hay que definir cuánta sangre se necesita, ¿no? Muchos dicen, ay no, ya el banco se está abasteciendo, hoy día voy a recibir solamente 10 unidades.
pero en realidad cuando se trata de hacer las campañas o cuando se trata de recibir donantes voluntarios, no hay un horario determinado, son bienvenidos y sobre todo si es una campaña abierta, bienvenido sea, ¿no? Ahora, si yo defino cuánta sangre se necesita, pues en mi hospital, por ejemplo, tiene que moverse la cantidad de 300 unidades, ¿no? Y esto es así, cada 3 días, cada 3, 4 días, 300, 300, 300. ¿Por qué? Porque mi banco también es de nivel 3 y tiene que abastecer otros bancos de sangre. De Lima Norte, por ejemplo, abastecemos nosotros a otro hospital grande, que viene a ser el hospital de Puente Piedra, y otros hospitales cuando lo solicitan. Entonces, sangre se necesita todos los días. Emplear medidas para incrementar la donación, programas de donación voluntaria, con recursos, y eso es lo que a muchos bancos les falta, recursos para la realización de las campañas de donación voluntaria. Mayor disponibilidad de sitios fijos y móviles, reclutamiento por email y medios sociales, por ejemplo. Hoy en día ya las redes sociales mueven mucho y eso es muy bueno porque así la gente se va enterando del trabajo que vienen haciendo todos los bancos de sangre a nivel nacional. Formación de promotores, educación o educar al personal de salud, incluyendo al personal de banco de sangre y directores, ¿sí? Desde la cabeza hay que educarlos. ¿Para qué? Para poder tener sangre segura. Hacer alianzas, por ejemplo, con organismos científicos locales, la OPS, la OMS, ONG, universidades, iglesias, empresas. Esas alianzas son muy buenas para nosotros tener sangre segura. Entonces, las personas que donan entienden que la sangre es una necesidad y que solo ellos pueden darla y de esta manera ayudar a otros a sobrevivir. Más que sobrevivir es darle calidad de vida al paciente. Por ejemplo, con el permiso de mis donantes, yo les he pedido permiso para poder hacer las charlas, las conferencias y demás. Ellos son padre e hijo. Ellos vienen donando más de 12 veces. Este es hasta el 2021. Falta la fecha del 2022 y 2023. Entonces, personas así, fidelizadas y conscientes de que sangre se necesita todos los días, necesitamos en todos los bancos. Él es un joven universitario que a nosotros nos sacó muchas lágrimas en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque él sabía que cumplía cada 4 meses, cada 3 meses su tiempo de haber donado y nos buscaba donde estemos, porque decía, sé que se necesita y aquí estoy yo, me he cuidado, he comido bien, tengo mis reservas de hierro adecuadas y vengo a donar. Personas como él nosotros necesitamos. Entonces, la donación de sangre y habitual, ¿sí? Para formar promotores, es decir, voy a educar para un cambio cultural. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Seguir haciendo cultura de donación. Tener el suministro oportuno de sangre y hemocomponentes en situaciones de emergencia. Acá sí hay algo muy importante que quiero aclarar. Muchos donamos cuando hay emergencias o alguien lo necesita. ¿Se acuerdan cuando ocurrió lo de Villa El Salvador? Explotó ese camión, ¿no? De gas. ¿Qué pasó? La gente acudía a donar. En 4 días el banco se abasteció y tuvieron que llamar a otros bancos para que sigan la gente viniendo a donar. Pero fue pasando los días y la gente se fue olvidando. Y de ahí no volvieron a donar. Entonces, lo mismo pasó con el terremoto que ocurrió en Pisco. Armaron carpas en la plaza de armas y hubieron varios bancos que empezaban a abastecer para mandar a la ciudad de Pisco. Pasó lo ocurrido y la gente se olvidó. Entonces, eso demuestra que solamente donamos cuando hay situaciones de emergencia. Pero recuerden que emergencia hay todos los días, más ahora que tenemos la delincuencia, ¿no? Al pie de cada paso que damos hay algo que está sucediendo, ¿sí? La delincuencia está aumentando y las salas de emergencia se van llenando también. Entonces,
La sangre no se puede fabricar, lo hemos visto hace un rato, y depende de la solidaridad y altruismo de las personas que donan sangre para ayudar a los demás. Con una donación se puede salvar 3 vidas. Cada donación de sangre es vital porque el 60,4% de las donaciones van destinadas a enfermos con cáncer y leucemia, el 34,3% para operaciones, el 2,9% para niños y el 2,4% para el área de obstetricia. Eso es lo que ocurre en mi hospital. Entonces, sangre se sigue necesitando. Nuestro hospital también atiende, y no solamente el mío, sino hay varios hospitales que también atienden pacientes con cáncer, pacientes que van a ser operados de manera de emergencia. Tienen pacientes en el área pediátrica que necesitan sangre, ¿no? Entonces, todos los bancos a nivel nacional necesitan ser abastecidos. No solamente uno o dos que salen en la televisión, sino todos los bancos de sangre. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La salud es un derecho. La Constitución de la OMS afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales en todo ser humano. Básico, ¿ah? Entonces, conocer para tomar conciencia. Donar sangre salva vidas. Los donantes voluntarios de sangre son personas que cuidan su salud. La sangre es un tejido renovable. Donar sangre no debilita. La sangre es un recurso propio del ser humano. Valga la redundancia, no se puede fabricar. Todos los países necesitan un número elevado de unidades de sangre por día. La sangre no tiene precio y no puede comercializarse. Donar voluntariamente y sin riesgo es lo ideal. Mientras la ciencia va trabajando, entonces nosotros hay que seguir tomando conciencia sobre la importancia de la donación habitual de sangre. Para eso nosotros tenemos que conocer las leyes y normativas también. Como promotores también tenemos que saberlas. Entonces, una de las más importantes es la 26454, donde se declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre. Hay un capítulo dentro de esta ley que es el capítulo 6 con el artículo 9 y dice: la donación de sangre humana es un acto voluntario y gratuito, realizado con fines terapéuticos o de investigación científica, y queda prohibido el lucro de la sangre humana. Entonces, sí tenemos leyes a nosotros que nos amparan. ¿Hay una modificación? Sí. Y dice, se aprueba la modificación del reglamento 26454. La ley declara de orden público interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre aprobado mediante decreto supremo 0395, ¿no? Entonces, ¿hay decretos? Sí. ¿Hay leyes? Sí, que nos apoyan y nos avalan diciendo de que sí, tenemos que donar de manera voluntaria, ¿no? Entonces, aquí entra el papel fundamental del promotor. Para nosotros poder tener donantes, tenemos que también formar promotores. Promotor de la donación voluntaria constituye el nexo entre el banco de sangre y la comunidad destinada. Su participación es fundamental para la captación de donantes voluntarios y habituales, y así contribuir para lograr seguridad transanguínea. ¿Es importante ser promotor de la donación voluntaria de sangre? ¿Es necesario formarse? Es la pregunta que siempre nos hace. Recuerden que el promotor es el que va a ayudar al donante a aclarar sus dudas, o mejor dicho, va a ayudar al postulante a aclarar sus dudas. Dependiendo de lo que diga el promotor, ¿sí? Él va a haber un postulante que se va a convertir en donante. Por eso hay que educarlo también y hay que enseñarle cómo se trabaja en el banco, cuál es el proceso, cuáles son los hemocomponentes que se obtienen después de la donación de sangre, ¿no? Para que él lo pueda explicar, porque hay personas que nos preguntan eso. Entonces, sí, es importante formarse para ser promotor de la donación voluntaria, porque yo no quiero jaladores en las campañas. El banco de sangre no quiere jaladores, no quiere volanteros, quiere promotores.
Entonces ahí les pongo, la donación de sangre es un modelo solidario basado en el altruismo y que es recomendado por referencias de talla de la OPS y la OMS. Para que este modelo pueda concretarse en la práctica en nuestro país, es preciso que alcancemos como sociedad un grado de madurez y de responsabilidad cívica por nuestro prójimo y cuyo resultado sea una comunidad fortalecida. Para ello es indispensable que todos adopten el compromiso de difundir la información y eduquen a su entorno, transformándose en promotores. Y yo lo resumo aquí en el letrero que tiene esta gotita y dice, la donación de sangre es un acto solidario, altruista, donde se presenta madurez y responsabilidad cívica, ¿no? Algo que nosotros, si muchos ya lo están practicando, muy bien. El promotor también tiene cualidades. ¿Cuáles son las cualidades del promotor? Poder comunicar y generar reflexión en la gente, preguntar y escuchar al otro. Tiene que tener vocación de servicio, habilidad para motivar, sentido del humor, porque, ¿sí? ¿Para qué quiero un promotor todo serio que me diga, ¿quieres donar? Pasa, ¿no? O sea, no, tiene que tener sentido del humor. Fortaleza para vencer obstáculos. Tiene que ser optimista, cordial, entusiasta y dinámico. Y sobre todo tener empatía. Para lograr tener sangre segura necesitamos mejorar la educación, la promoción de la donación de sangre, la captación y la selección del donante voluntario. Tres cosas básicas que todos debemos saber. En mi caso, yo trabajo en el Banco de Sangre, doctor Julio Adolfo Vidal Escudero, que es del Hospital Cayetano Heredia. Mi área es donación voluntaria. Desde el año 2016, desde mi gestión, venimos formando 3 niveles de promotores: promotores junior, promotores juveniles y comunitarios. A estos 3 grupos de promotores se les enseña definiciones básicas y los procesos básicos del banco de sangre. Se les enseña las estrategias para la promoción, que están construidas en 4 pasos: un análisis, un diagnóstico, la estrategia en sí y el plan de acción. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos armar en conjunto con ellos un calendario de acciones, fases del plan de acción y asignar tareas a todo el equipo. De este modo, podemos formar para informar. La participación de los promotores. Primero, a manejar las redes sociales. Nosotros tenemos un Instagram, tenemos YouTube, tenemos una página y tenemos un Facebook. Entonces, todo lo que sean las redes sociales, ellos también nos ayudan a compartirlo. Muchos piensan que ser promotor es que tienes que ir al banco y estar en el banco. No, no hay necesidad. Hoy en día la ciencia ha avanzado que todo lo podemos hacer por internet, ¿no? Y no te quita más de 2 segundos o 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos compartir la publicación. Nuestros promotores más chiquitos. Julito, por ejemplo, inició a los 5 años como promotor junior. Fatimita a los 5 años también, Joaquín a los 5, Belén a los 8 años. Todos ellos han comenzado como promotores junior en el 2016. Hoy en día ya han crecido y siguen formándose como promotores y nos siguen acompañando en las campañas de donación voluntaria de sangre que tenemos y organizamos con ellos. Dentro del rol que cumple el promotor, también vienen ciertas actividades que a ellos nosotros los ayudamos a realizar. Por ejemplo, ellos llevan el curso de personal social en los colegios y cuando tocan el tema de solidaridad, ellos exponen sobre la donación voluntaria de sangre, ¿no? Hemos sido partícipes de los pasacalles para el 14 de junio y pues ha habido concursos de dibujo y pintura, y para ello pues hemos trabajado bastante y seguimos trabajando con los nuevos promotores junior. Dentro del grupo también tenemos a los promotores juveniles,
¿no? Que están en las universidades, tenemos bastantes promotores en diferentes universidades, en institutos de educación superior, quienes nos ayudan a promover la donación de sangre. Ellos no solamente promueven la donación cuando hay campaña, sino la promovemos de manera continua. Ellos son los promotores comunitarios o jóvenes, o mejor dicho, aquellos que tienen de 24 años a más, ¿no? Ya ellos nos ayudan a promover en sus trabajos, las empresas donde trabajan, hacemos actividades y también promovemos la donación con entidades que nos buscan para sumar a las campañas. Hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares del Perú y cumplir retos por la donación voluntaria de sangre. Acá ustedes ven que estamos en la nieve. ¿Por qué? Porque hicimos un reto en el Ichinca, en Huaraz, se escaló el Ichinca y se colocó la bandera de donar sangre salva vidas. La promoción es básica, ¿no? Acá los dos jóvenes son aquellos que han cumplido 18 años. Ellos vinieron formándose como promotores desde los 9 añitos, 10 añitos y así han comenzado y el día que cumplieron 18 años se sumaron a la donación voluntaria de sangre. No hay necesidad, como les dije, de hacer una campaña. Nosotros tenemos un módulo de donación en algunas universidades y conversamos sobre lo que es donar sangre, el beneficio del donante. Por ejemplo, les explicamos de que a veces se beneficia más el donante que el receptor, porque el donante cuando dona, valga la redundancia, regenera células nuevas, el corazón se va a oxigenar mucho mejor, el cerebro se va a irrigar mucho mejor. Entonces, ahí se les empieza a enseñar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del donante? Jóvenes que se van integrando, siempre partícipes en cada campaña, siempre listos o dispuestos a apoyar. Recuerden que el promotor también para nosotros tiene un trabajo de voluntariado y al tener un voluntariado significa que yo no le puedo exigir el tiempo o no decirle te quedas de tal hora a tal hora. No, siempre es bueno preguntarle, ¿nos puedes apoyar? ¿Cuál es la hora que dispones o el tiempo que dispones para apoyarnos? Eso es bueno preguntarle, ¿no? La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Y eso es lo que venimos haciendo a nivel nacional, formando promotores y trabajando junto con ellos. Nosotros también en cuanto a la promoción, en este caso se sumó una de las clínicas y en la pandemia fue donde nosotros salimos, para nosotros se convirtió en un donamóvil, ¿no? Y la gente se empezaba a sumar en la donación. Familias también se suman a la donación. Cuando quieren que le hagamos la colecta a domicilio, nos escriben y nos dicen, pueden venir por favor a hacer la colecta, ya estamos en fecha de donar. Entonces, más familias o más personas se siguen sumando. Sabemos que este año se cumple 20 años y celebramos la generosidad de muchas personas. ¿Sí? Este año el Perú ha sido elegido como sede para la celebración de los 20 años del donante voluntario de sangre. Entonces, esto es lo que saca la OPS y la OMS. El Día Mundial del Donante de Sangre, 20 años celebrando la generosidad. Muchas gracias, donante de sangre. El 20º aniversario marca una ocasión trascendental para reflexionar sobre los logros abordados, los desafíos y visualizar un futuro en el que haya acceso universal a transfusiones de sangre segura. En mayo del 2005, en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, ministros de salud de todo el mundo presentaron una declaración unánime de compromiso y apoyo a la donación voluntaria de sangre por medio de la resolución WHA 58.13 instituyeron el Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada año el día 14 de junio. Además, en la resolución se insta a los Estados miembros que pongan en marcha y presten apoyo a programas de sangre sostenible, coordinados a nivel nacional y bien organizados, con sistemas de regulación apropiados, de modo que se pueda disponer de sangre segura en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de los pacientes. Entonces, el objetivo viene a ser este año
Reconocer y dar las gracias a los millones de donantes voluntarios de sangre que han contribuido a mejorar la salud y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Dar a conocer los logros, desafíos de los programas nacionales de sangre y transmitir las mejores prácticas y las enseñanzas obtenidas. Poner de relieve la necesidad permanente de que haya donaciones de sangre periódicas y no remuneradas para lograr el acceso universal a transfusiones de sangre segura. Promover una cultura que fomente la donación periódica de sangre en la juventud y el público en general y aumentar la diversidad y sostenibilidad del grupo de donantes de sangre. Para esto nos formamos como promotores de la donación voluntaria, para que no haya que buscar donantes en medio de las urgencias y situaciones emocionales difíciles, para que sea un acto natural y se instale el mensaje en lo más profundo de la sociedad, haciendo mención que nosotros trabajamos con la sociedad y para la sociedad. Nosotros manejamos un hashtag que este año ha sido Dejando Huella Perú, que nunca más te importe para quién donas, y pues la frase que nos caracteriza, donantes voluntarios de sangre, Cayetano Heredia. Porque cada gota merece un gracias. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, licenciada Belinda. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Bueno, se siguen sumando a la sesión. No sé si dentro de nuestros participantes tengan alguna consulta o de repente quisieran compartir tal vez alguna experiencia como donantes de sangre o en el trabajo, en el día a día de laboratorio de banco, lo que pueden compartir también. Hay, se han aperturado audios, no sé si desean participar o quisieran compartir, que parece que se les activó el audio. Bien, entonces vamos a ya finalizar con la presentación, no sin antes poder informarles también que en Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, IGCC, contamos con productos y servicios que requieren los bancos de sangre, ¿no? Ahora la consulta es que si sus bancos de sangre ya cumplen con la normativa nacional exigente, que exige obviamente la participación de los controles de calidad externo para el área de inmunohematología, para diversos bancos de sangre, nosotros podemos ayudarles en poder cumplir este requisito. Y tenemos ahí nuestros números que pueden contactarnos también para poder brindarles mayor información. Tengo una mano levantada de Denia Muñoz. Sí, muy buenas tardes, mucho gusto, mucho gusto. Yo soy de Honduras y pues encantada, ¿verdad?, de estar con ustedes, de poder aprender cada día más sobre todo este tema relacionado a lo que es la donación de sangre, lo que es todo lo que incluye lo de banco de sangre con este curso que estamos sacando ahorita. Pues yo tendría un aporte referente a la donación voluntaria. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos acaban de exponer y siento que debemos de iniciar así como están iniciando ustedes en su país, que vienen iniciando desde lo que es la etapa escolar y también que tienen grupos con jóvenes universitarios para promocionar lo que es la donación de sangre altruista, ¿verdad? Aquí en nuestro país pues estamos un poco atrasados, no tenemos todavía ese programa que ojalá que pronto se pueda implementar para que podamos ir alcanzando esos objetivos, ¿verdad? De tener ese tipo de donaciones. Yo por mi parte trabajo en un banco de sangre y mi aportación es en cualquier área que yo estoy, donde estoy atendiendo donantes, que son donantes dirigidos familiares por reposición. Yo siempre trato de motivarlos a que se conviertan en donantes voluntarios. De repente hoy le andan ayudando a un familiar, a un amigo,
pero siempre es importante, ¿verdad?, dejar esa semillita en ellos y decirles cuál es la importancia de donar sangre, como mencionaban también cuáles son los beneficios de donar sangre de manera voluntaria, porque por algo, ¿verdad?, tenemos que iniciar y pienso que debemos de aprovechar cada espacio y cada oportunidad que tengamos para poder promocionar la donación voluntaria de sangre. Solamente buenas tardes y muchas gracias por la charla. Bueno, Muchísimas gracias. Ahí está. lo que usted hace es muy positivo, ¿no? Y sobre todo interactuar con el donante de reposición a que se convierta en donante voluntario, ¿no? Explicarle cuál es la situación y quizás poco a poco decirle, ¿le gustaría a usted regresar de aquí a unos 3 meses como donante voluntario? ¿No? Entonces, sabemos que veámoslo de otra manera, ¿no? No estamos buscando héroes, sino que estamos buscando personas que tomen conciencia de la necesidad del día a día, ¿no? Y hay gente que se suma. Cuando ustedes les explican bien cómo es el proceso, qué es lo que pasa con las unidades de sangre, qué pasa con el organismo cuando dona y cómo va regenerando sus células, los regresan, siendo sinceros, ¿no? Porque en nuestro caso nosotros no le decimos, estamos buscando héroe, eres un héroe, no, porque es de momento, pero explicarles cuál es el beneficio y qué es lo que pasa con nosotros, con nuestro organismo, y cómo va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos campaña de donación, siempre nos preguntan, ¿para quién va la sangre? Lo que nosotros respondemos es, mira, este mes la sangre se está yendo al área de pediatría, este mes se está yendo al área de oncología. Y así es, empezamos a hacer ayuda social también, porque tenemos casitos extremos. Por ejemplo, en pandemia hemos tenido casitos de abandono, pacientitos que han sido abandonados, tanto pediátricos como geriátricos. Entonces es ahí donde nosotros dábamos la ayuda con las campañas que hacíamos. De una u otra manera tratábamos de sostener eso, ¿no? Y varios casos así, y hoy en día, pues en mi caso, mi hospital es un hospital referencial donde también hay enfermedades tropicales. Entonces vienen de provincia y vienen a veces solos o vienen con un solo familiar. Entonces también estamos buscando esos casitos de ayuda, ¿no? Y varios casos así, ¿no? Y eso es bueno, que conversen con el donante de reposición para convertirlo en un donante voluntario. Muchísimas gracias. Entonces ahí estaba la participación de Denia desde Honduras, que participa ella en nuestro programa del curso de banco de sangre. Y las palabras también de la licenciada Belinda. Por cierto, eh, las palabras muy bonitas, ¿no? Para el donante voluntario. Y bueno, los invitamos a seguir donando, ¿no? A todos los que participan también, que son donantes voluntarios. Y también los invitamos desde nuestro Instituto de Gestión y Certificación de Calidad que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nosotros compartimos valiosa información para ustedes, así como también realizamos estos tipos de webinars, sesiones totalmente gratuitos para todos ustedes para que puedan estar informados. Y bueno, hemos llegado a la parte final, no sin antes quisiera que me regalen una foto grupal, por favor, si pueden encender sus cámaras para poder dejar este momento tan especial, tan bonito de la donación, de la participación justamente de esta sesión. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a tomar una foto, ahí está, ¿cómo están? De verdad, les agradezco a todos los que han estado conectados de inicio a fin en esta sesión, a través de estas pantallas que podemos conocernos. Les doy muchas gracias, de verdad. Ahí están. Entonces vamos a tomar la foto de esta participación. Ahí está. Agradeciendo a cada uno de ustedes y también invitándolos a donar en esta fecha tan especial. No sé si también la licenciada Belinda quisiera dar unas palabras finales. Muchas gracias por la atención prestada. Promuevan la donación voluntaria de sangre, sean donantes voluntarios, y para los que ya lo son, feliz día el día de mañana. Un gran abrazo a la distancia y pues a celebrar el mejor día donando sangre. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias entonces a todos, que tengan muy buenas tardes. Ya será conmigo hasta otra oportunidad. Hasta luego, cuídense mucho.